Bueno, comenzamos este segundo bloque en un comienzo semanal que nos tiene después de mucho tiempo con la visita, después de por supuesto, todas las medidas protocolares, con tapabocas en mano del intendente Gerardo Swin. Gerardo, muchas gracias por estar acá. Bueno, Gracias y a has usted. estado, creo, Gerardo, después de cada anuncio del presidente de la Nación. Ha habido uno más. Bueno, una nueva reapertura implica nuevas decisiones para el municipio. Sí, sí, tal cual. Y siempre recordando que nosotros estamos en la provincia de Córdoba, en donde se ha creado un organismo oficial, que es el COE, y un COE central con COE regionales, y nosotros pertenecemos al COE de Villa María, que son los que dictan las pautas sobre todo lo que tiene que ver con la flexibilización. Bien. Más allá de lo que diga el presidente, la aplicación en la provincia corresponde al COE. Bien. Por eso nosotros, a veces cuando nos preguntan y sectores de la sociedad, nosotros indefectiblemente nos tenemos que referir al COE. Si Bien. el COE autoriza, nosotros autorizamos. Si el COE no autoriza, no podemos autorizar. COE que, por ejemplo, la semana pasada bajó una serie de flexibilizaciones, pero habían sido a pedido de los municipios. Digo, ¿ha sido importante esto de antemano elevar el pedido que les habrá llegado de comerciantes, minoristas, mayoristas? Digo, ustedes presentaron y el COE también se maneja en base al pedido de cada municipio, ¿es así? Sí, sí, claro. Con dos pautas, con los pedidos de los municipios y con la evaluación que ellos van haciendo día a día, Claro, por de supuesto. la evolución de esta pandemia, ¿no? Entonces, viendo que la primer cuarentena, por decirlo de alguna manera, los primeros 40, 50 días funcionaron bien, porque hay que reconocer que se contuvo la pandemia, hubo casos, se fueron presentando casos, pero con un nivel dentro de lo esperado por Sí. las autoridades infectológicas que asesoran al presidente. Y bueno, evidentemente con esta flexibilización van a ocurrir dos casos. Seguramente vamos a tener más cantidad de infectados, Sí. como lo has demostrado, y he visto que presentabas la placa de los números nacionales, que ayer fue el número que más contagiados tuvimos en Argentina. Sí, se ha incrementado mucho en los últimos 3 días. Exactamente. Y por otro lado, esta apertura, que también es razonable porque es imposible tener 2, 3 meses parado niveles de producción Sí. local, personal, la gente tiene que trabajar y tiene que vivir, pero hay algo fundamental que tenemos que acompañar a esta apertura, que es todas las medidas de prevención, Andrés. Bien. Medidas de prevención que incluyen el uso de tapabocas, que lo comunicaron a partir de la semana pasada, el distanciamiento social, las prevenciones de higiene. Provenís del área de salud, Gerardo. Imagino que te cuesta mucho despegarte siempre de algo que es tan importante y que es lo primario, ¿no? Como decía el presidente, primero la salud, después hablamos de economía. Tal cual. ¿Qué consejo le podemos dar al vecino para que pueda lograr entender esto? Mira, lo que decía recién, se empezó a flexibilizar y empezaron a aumentar los casos de contagio en nuestro país. El pico de la pandemia va a llegar a nuestro país, va a llegar, ha llegado a todos los países del mundo, nosotros no vamos a hacer la excepción. Por ahí uno ve, charlando con la gente o en los comercios, un poco de relajamiento, es decir, estamos bien, no tuvimos más casos, y cuando uno le dice, pero el pico va a llegar, te preguntan, ¿pero es cierto? Como diciendo, no, acá no hay exageraciones, Andrés, ni hay miedo, no, o sea, nadie mete miedo. Los picos han llegado a todo el país y van a llegar al nuestro. Con esta cuarentena obligatoria que hemos hecho tantos días, lo que hemos hecho ha sido atrasar la aparición de ese pico. ¿Para qué? Para que el sistema de salud tenga la cantidad de camas, de respiradores y de profesionales que atiendan a la gente del pico. Me decías, hablando con el director del COE, Gerardo, esto quiero recordarte lo que es importante, que no hay ninguna cama utilizada, ni un respirador utilizado en el COE de Villa María hasta el momento, que nos incluye. Hoy, por ejemplo, no. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque para el pico
vamos a necesitar la máxima capacidad de atención. Pero también lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos es no relajarnos, no bajar los brazos. El virus existe, la pandemia existe, vamos a tener el pico, pero tenemos que cuidarnos fundamentalmente con 3, y en este caso que se ha flexibilizado varios sectores comerciales y profesionales. Yo agregaría uno más, una cuarta medida. Lo dijiste vos, el distanciamiento social es fundamental. 2 metros no son nada, podemos hablar y entendernos, Sí. no nos confiemos. El tapaboca es fundamental también para no solamente protegerme yo, sino proteger yo a otro, porque quizás me toque a mí ser un enfermo y hasta que manifieste la enfermedad pueda ser un portador sano que puede estar desparramando este virus. Tengo el tapaboca, me protejo yo y protejo a mi vecino, que puede ser mi amigo, puede ser mi pariente, mi padre, mi madre, cualquiera. La higiene personal, la higiene de las manos es fundamental, la higiene en nuestros hogares, en las superficies donde tocamos, donde hay más riesgo de que pueda estar el virus. Sí. Y en este caso, en los comercios, los comerciantes van a tener también una responsabilidad adicional. Van a tener que, no solamente ellos, aplicarse a sí mismos las medidas de seguridad que les corresponda, porque están en todos los protocolos, están descritas, sino que van a tener que ser una especie de inspectores de sus clientes. Está claro. No permitir que nadie entre sin tapabocas, extremar las medidas de limpieza de la superficie del negocio que sea, donde haya interacción, donde se toque, donde se usen los contactos de los clientes con el negocio. Vamos a tener que extremarlo, pero realmente, Andrés, llevarlo a lo más minucioso posible. Bien. Porque quiero que esto quede muy claro y que se entienda. No podemos relajarnos. Vamos a tener seguramente, de acuerdo a la proporción de habitantes que tenemos, vamos a tener casos de coronavirus. Cuántos tengamos va a depender de nosotros muchísimo, muchísimo. Y si nos cuidamos todos, si mantenemos todas estas medidas y logramos tener la menor cantidad de enfermos posible, seguramente vamos a tener un sistema de salud en condiciones de atendernos. Sí. ¿No? Sí. Porque va a ser muy lamentable que pase lo que hemos visto en Europa, en España, Italia, con los hospitales, con las camillas depositadas en los pasillos de los hospitales porque no hay lugar, no sabemos si son atendidos o no, o que haya 10 respiradores para 30 personas y no sabemos quién va a vivir y quién no. Sí, entonces, tremendo. Eso se produce ¿por qué, Andrés? Porque ha habido un colapso del sistema de salud, no se aplicaron medidas preventivas antes y el pico fue tan grande que el sistema de salud no fue capaz de atender a todos. Gerardo, según lo que le informó el COE y lo que has podido comunicarte con el gobierno de la provincia de Córdoba, de haber un aumento en los casos o de nuevos casos, ¿se retrotraen muchas decisiones que se han tomado en cuanto a cuestiones laborales de comercios y de trabajos? Sí, tal cual. El director del COE, ayer hablando, también me decía lo mismo. Esta apertura es lo que yo decía recién. Por favor, hagamos hincapié en la responsabilidad de cada uno, porque de producirse algunos brotes, dependiendo de su magnitud y del sector donde se originen, se van a volver a retraer medidas. Y es lógico, hasta que se cerque el brote, se haga todo un círculo alrededor de bloqueo y se haga toda la averiguación de todos quienes estuvieron en contacto para tratar de evitar su expansión, y vamos a tener que volver a retrotraer muchas de las medidas. Gerardo, muchas medidas incluyen flexibilizaciones profesionales liberales, trabajadores de la construcción privada.
¿Se ha analizado el punto de salidas recreativas o esto que dijo el presidente en algún momento, el menor puede acompañar a su mamá, a su papá a hacer alguna compra? ¿Lo han pensado para aquí, para nuestra ciudad? Está planteado en el COE, Andrés, Bien. y ese es el tema con el que está trabajando con mayor intensidad porque los pedidos son muchos. Bien. Ya se han normalizado, normalizado dentro de los protocolos, Sí. Comercios, peluquerías, profesiones independientes. Así que esta semana el COE está analizando precisamente eso, Andrés. Quizás podamos llegar a tener novedades pronto. Exactamente. En los próximos días yo calculo que de no tener ningún brote explosivo por allí o alguna situación alarmante, yo creo que en el transcurso de la semana vamos a llegar a ese protocolo. Te voy a pedir, Gerardo, que te quedes un minutito. Vamos a repasar algunas placas para puntualizar algunos detalles técnicos y específicos, protocolos que ya se encuentran en la página web de la MUNI. Si podemos compartir la primera de las placas, porque vamos a hablar de la flexibilización en algunas profesiones. La primera habla de la habilitación para comercios minoristas. El registro es desde hoy, desde las 9 y fue hasta las 12 del mediodía, registro para ser habilitados y retiros de protocolos a respetar. La apertura será desde mañana, 12 de mayo, en los siguientes horarios. De lunes a viernes, de 8 a 12 horas para delivery y de 12 a 17 horas para atención. Los sábados, de 8 a 12 horas, exclusivamente para atención al público, como siempre, la utilización de barbijo, distanciamiento social y los protocolos sanitarios de lavado de manos, respetarlos, por favor, al tocar y no tocar, porque a veces el barbijo relaja, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que tocamos, que el virus no entra por la piel, sino entra por ojos, boca y nariz. Vamos a la próxima placa que habla de la habilitación para peluquerías con un registro desde mañana. Los peluqueros y peluqueras de 9 a 12 horas en la MUNI, el registro para ser habilitados y el retiro de los protocolos a respetar. La apertura desde este miércoles 13 de mayo en los siguientes horarios, lunes a viernes de 12 a 17 horas y de sábados de 8 a 12 horas. Una plaquita más que nos queda y que hace referencia al takeaway, el tome y lleve. Este es un concepto muy utilizado en Norteamérica que tiene en cuenta el retiro del producto para llevarlo a casa en los comercios, restaurantes, restobares, roticerías y pizzerías hasta las 23 horas con un protocolo particular en el que vos simplemente pasás afuera, llevas tu bolsa y la depositas en tu casa. Ya vamos a estar ampliando esta información, pero queríamos, Gerardo, que estés aquí para considerar todos los protocolos que se han tenido que uniformar de acuerdo a las directivas del COE, imagino, ¿no? Sí, tal cual. Vos fíjate, lo que leías de comercio, de peluquerías, es la inscripción, el registro y el retiro del protocolo correspondiente. Bien. Por lo que te decía recién. Cada uno de estos comerciantes, peluqueros y cada uno de que esté en su negocio ya tiene su protocolo y es su obligación hacerlo cumplir. El municipio va a controlar. Es imposible que estemos las horas abiertas en cada negocio, un inspector al lado. Perfecto. Entonces, lo que decía recién, apelo a la conciencia y a la responsabilidad de todos aquellos negocios o prestadores de un servicio que cumplan el protocolo y si lo hagan cumplir a sus clientes o pacientes. Bien, está claro. ¿Qué balance haces, Gerardo? Yo creo que ya llevamos, este es el día 53, debe ser de cuarentena. ¿Qué balance haces de nuestra ciudad, de tu ciudad, en estos 50 y tantos días de cuarentena? Sí, dos cosas que sería muy bueno resaltar. Arrancamos la cuarentena casi prácticamente con 2 casos positivos de coronavirus. Sí, lo decíamos al comienzo. Lo cual demostró 2 cosas. Primero, que la salud pública de Justiniano Pozzi reaccionó muy bien. El hospital se puso al frente de la identificación, el monitoreo, así como de todos los otros pocenses que fueron llegando de otros destinos, y se logró contener estos 2 casos, tan es así que no se replicaron en ninguno más. Segundo, destacar el comportamiento comunitario y cívico de las personas que por un hecho fortuito de un viaje de turismo les tocó enfermarse, pero también hay que reconocer que ellos cumplieron al pie de la letra todo el protocolo de aislamiento. Bien. Y que tampoco fueron una fuente de contagio para nadie. Entonces hay que resaltar esas 2 conductas, social y
todo el trabajo que hizo el Hospital Municipal San Roque con todo su personal administrativo y médico. Gracias a Dios, como decíamos recién, no hemos tenido otro caso. Es muy bueno, es muy positivo el comportamiento que hemos tenido hasta ahora, y vuelvo a repetir, aunque sea cansador lo que voy a decir, no nos relajemos, no es para sembrar ni pánico ni miedo, pero la enfermedad es real, el virus existe, miremos lo que pasó en el mundo, el pico va a llegar, pero tratemos de que nos impacte de la menor manera posible. Gerardo, muchas gracias por estar. Vamos a aclarar, como siempre, que tomamos la precaución de tener las medidas de higiene. Totalmente. Y no nos acercamos, tenemos la distancia social desde que has ingresado con el barbijo, se lo ha sacado solamente para ingresar al estudio y se lo va a poner al salir. Y estamos siempre permanentemente, quienes estamos, somos muy poquitas personas aquí, manteniendo la distancia, en este caso excepcional que es sin el barbijo con el alcohol en gel, y con el alcohol en gel en mano. Así que, Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. El intendente de Justiniano Posse pasaba por